Ok, Ventura, pues gracias a Dios estamos de nuevo De vuelta. aquí, sí, de vuelta para poder estar grabando otro episodio del podcast. ¿Cómo has estado? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos todavía, siempre abrumados, ¿no? Como es nuestro lema. Siempre abrumados, pero bueno, no ansiosos. Sí, gracias a Dios lo único que cambia es que el bigote un poco más blanco y Sí, ¿verdad? también la cabeza. Sí, Con sí, que no sí. se caigan está bien. Ya es ganancia. Bueno, hoy vamos a estar abordando un tema que yo creo es muy apto para hacerlo en estos tiempos, Ujú, más que está muy prevalente en estos tiempos, y es sí. el tema de la ansiedad. Ujú, Y volviendo al sentido original de este podcast, vamos a estar viendo la distorsión que se ha efectuado contra este tema de la ujú, ansiedad. sí. Lo que vemos es que la Biblia nos enseña claramente que la ansiedad es pecado. Ujú, Y sin embargo, en estos días, el hombre ha dicho que la ansiedad no es pecado. Nos ujú, vemos a la medicina, vemos en los medios, vemos en la psicología y nos dice que la ansiedad es algo que está fuera de nuestro control. ujú, Es una respuesta física a un estímulo físico, ¿no? Y ujú, es algo que está fuera de nuestro control. Y si está fuera de nuestro control, no es nuestra culpa. ujú, Y si no es nuestra culpa, imposible que sea pecado. sí. Y vamos a empezar por abordar primeramente con qué es lo que dicen las escrituras. Y como a ti te gusta mucho empezar por la vía negativa, Ujú, entonces vamos a ver qué dice la Biblia que no es la ansiedad. sí. Ah, Antes de entrar, ¿no? Hacer el apunte, ¿no? De que sabemos de que probablemente muchos hoy en día, tal vez, ojalá y no sea el caso, ¿no? Pero alguien que nos pudiera estar viendo hoy, pudiera estar experimentando lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Acerca de la ansiedad. Estaba viendo algunas estadísticas y estaba viendo que este año en Estados Unidos es cerca de 44 millones, 42, 43 millones, algo así, de personas que están experimentando ansiedad, y nosotros vemos que hoy la sociedad, la medicina, la psiquiatría lo llama un trastorno de la mente. Y bueno, lo que nos interesa a nosotros no es tanto lo que dice la medicina ni lo que dice la sociedad, sino lo que dice la escritura. Ujú. Es lo importante, es lo relevante para nosotros, es lo que queremos saber. Entonces, si nosotros tenemos la intención de traer luz, como la Biblia trae luz a nosotros en este tema, ¿no? Porque tal vez a algunos de los que están viendo este episodio, tal vez alguna vez te han dicho que es un demonio lo que tienes por estar viviendo ansiedad, o te han dicho, no sé, alguna otra cosa, pero vamos a ver lo que la Biblia dice y cómo la Biblia define lo que es la ansiedad, ¿no? Tú ahorita mencionabas, ¿no? Que la ansiedad es pecado, y bueno, no sabemos que la ansiedad es incredulidad y la incredulidad es pecado, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el camino de la negación mencionando lo que no es ansiedad. La ansiedad bíblica, y merimna, la palabra en griego que se utiliza para ansiedad, no es un trastorno químico primario ni una enfermedad autónoma que excuse la desobediencia. Hemos de mencionar que existen algunos casos excepcionales y objetivamente demostrables, como daños cerebrales graves, epilepsia severa, desequilibrios hormonales que son verificables, y aquí puede haber un componente orgánico, pero es secundario a lo que la Biblia nos enseña con respecto a la ansiedad y cómo el cristiano o el creyente debe lidiar con ella, ¿no? Y tenemos el pasaje clave, y es clave, ¿por qué? Porque esto es en palabras de nuestro Señor Jesús. Me voy a acercar a la Biblia, Jesús, porque estoy un poco, estoy un poco cegatón, ¿no? Pero mira lo que dice, y esto nos va a ayudar y nos va a dar luz durante todo el episodio para entender de lo que estamos hablando, ¿no? En Mateo capítulo 6, verso 25, Jesús nos dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos.
Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Cuando estudiamos las escrituras, Jesús, tú sabes, tenemos la observación, la interpretación y la aplicación. Si nosotros simplemente nos quedamos en el punto de la observación, o sea, cualquier persona que en sus cinco sentidos va a entender que no afanarte es un mandato. Es un mandamiento Ujú. directo de nuestro Señor Jesucristo. No os afanéis. Lo encontramos por lo menos 3 veces. Y este pasaje comienza con un conector, observando el texto, donde dice, por tanto, y eso conecta con lo que Jesús venía hablando unos versos atrás acerca de las riquezas. Y comienza a desarrollar este tema de no afanarnos. Ahora, no afanarnos no es un consejo opcional. O sea, no es, lo puedes tomar o si tú estás atravesando esta situación, bueno, tal vez tú te excusas, ¿no? Porque tú estás pasando. No, no es opcional. Es no te afanes. Es un mandamiento divino que descarta cualquier categoría humana que libere de obediencia. ¿Cuál es el problema, Jesús? Que hoy en día al pecado prefiere llamársele enfermedad. Por eso la gente piensa que necesita terapia en lugar de arrepentimiento. Por eso hoy la gente cree que necesita medicina en lugar de crecer en la fe. Ahora, una vez que hemos visto, ¿no?, que la ansiedad no es algo químico, orgánico primariamente, ¿no? Me gustaría que nos explicaras a la luz de la Biblia qué es lo que nos enseña Jesús acerca de la ansiedad. Lo que tenemos aquí para empezar, más que nada, es la cuestión de qué dice el hombre y qué dice Dios. Y como tú has Ujú, dicho, queremos saber qué es lo que dice Dios, pero lo que tenemos que entender aquí es una cuestión de autoridad. ¿Voy a confiar en lo que dice el hombre o voy a confiar en lo que dice Dios? Es una cuestión de autoridad que ha existido desde el principio, ¿no? El hombre ujú, siempre ha querido suplantar, usurpar sí, la autoridad de Dios. Dios es el quien define qué es la ansiedad. ujú, En estos días se ha distorsionado a enfermedad, problema mental, pero ujú, Dios define qué es. Y el pasaje donde yo me estaba basando, Filipenses 4:6, que también incluye esa palabra que tú mencionaste, es de merimna, en 4:6 que nos dice, no estén ansiosos nada, ujú, por nada. Am, Esta palabra se refiere a una mente dividida, no es una emoción pasajera. Es un estado mental muy, muy específico. La raíz de esta palabra es merizo, que se refiere a dividir o ujú, jalar en dos direcciones diferentes. Entonces, literalmente lo que está escribiendo esta palabra es que tu mente está siendo rota a la mitad en dos ujú, direcciones por preocupaciones del futuro. Muchos vemos a la ansiedad como una simple lucha mental, pero considera lo que dice John Piper. Es ateísmo funcional. Un corazón que dice que Dios no puede o no quiere cumplir sus ujú, promesas. Y si vemos lo que Cristo nos enseña, bien tú apuntaste a Mateo 6. Lo que entendemos de aquí es que es un mandamiento. sí, Cristo lo presenta en forma de un mandamiento que tenemos que ujú, seguir. No estén ansiosos por nada en sus vidas, por nada. Aquí ujú, tenemos este imperativo, nada, de sí, nuevo. También lo vemos en Lucas 10, donde Cristo se dirige a Marta, ujú, que le dice, ay Marta, estás ansiosa y perturbada por muchas cosas, sí, pero no por mí, es lo que le está ujú, diciendo. sí, Lo que no te preocupa para nada es que yo estoy aquí, ¿verdad? ujú, MacArthur dice que la ansiedad es un ladrón, que roba nuestra habilidad de alabar a Dios. Y si nos ponemos a pensar en eso, ¿qué nos está robando esta ansiedad?
Además tenemos el énfasis aquí que yo creo lo que subraya más es mandamiento. Grábate Ujú, solamente es mandamiento. No estés ansioso sí, por nada. Es un mandamiento. Entonces, al estar ansioso, estamos viviendo sí, en desobediencia. Es pecado. Porque al estar ansiosos estamos asumiendo la posición de Dios. ujú, ¿Quién es el que está escrito en las escrituras que está adueñado completamente del futuro, que orquestra todo lo que sucede en este mundo, que ya ha predeterminado todas las cosas? ¿Quién es? sí, Dios, solo Dios. Es Dios. En Proverbios 16 vemos que dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Incluso lo que parezca ser hecho al azar o eventos futuros impredecibles, todo está bajo el control Ujú, directo de Dios. Y si yo asumo la carga del futuro sobre mis hombros, preocupándome como si algo pudiese yo hacer respecto al asunto, me estoy elevando a la posición de Dios. No puede haber sí, otro pecado mayor que sí, querer elevarme al mismo nivel que Dios. En Proverbios 27:1 no solo presenta que Dios está en control del futuro, pero el hombre no tiene poder, no tiene rol que jugar en el futuro. Proverbios 27:1 dice, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. La incertidumbre humana es el recordatorio de que el futuro es un territorio que solo Dios pisa con certeza. Los hombres no tienen ningún propósito en el futuro más que dirigirse a Él como Dios ya lo ha predeterminado. Entonces vemos aquí que Dios está en control del futuro, por lo tanto nos excluye de participar en él, ya sea en acción o en preocupación, lo que sucede antes de la acción, y es porque Dios así lo ha determinado. Entonces, la única manera de asimilar estas cosas es entender la providencia de Dios, cómo es ujú, que Dios funciona dentro de lo que Él sabe ujú, y cómo nos va ujú, dirigiendo hacia ese sí, futuro. ¿Qué nos dices sobre eso? sí. Será prudente distinguir, ¿no? Porque hemos de distinguir entre preocupación y ansiedad. Yo sé que están estrechamente ligados, ¿no? Ujú. Pero, porque tal vez tú puedes decir, ¿a poco ustedes no se preocupan? O sea, pues, obviamente, ¿no? O sea, el niño trae temperatura de 39, 40, córrele, o sea, Sí. obviamente, ¿no? El punto acá es de que la preocupación en un sentido puede ser legítima cuando no llega a un nivel mayor que estamos hablando ya que se convierte en algo ansioso, algo pecaminoso, porque ya estás dudando de la fidelidad, del amor, de la bondad, del cuidado de Dios provisional eh, y de manera continua, ¿no? Es aquí donde este pasaje de Jesús, donde nos dice, no os afanéis, meridnao, aquí se utiliza un imperativo que es continuo, es un mandamiento continuo. No se afanen, no se llenen de ansiedad, no se preocupen. Y el diagnóstico que Jesús da, ¿cuál es? Es hombres de poca fe. Es un diagnóstico directo. No lo estoy haciendo yo, no lo estás haciendo tú, lo está haciendo Jesús. Aquella persona que sufre de ansiedad, el diagnóstico que Jesús da es hombres de poca fe. Ah, basta cada día su propio mal. Bueno, esto es confianza en la provisión diaria. Y es aquí donde conecta este tema de la ansiedad y la doctrina de la providencia. Porque Jesús, cuando tú te preocupas y llega a un nivel de ansiedad, estás diciendo, en efecto, Dios simplemente no creo que pueda confiar en ti. Mm. Mira mi condición, mira mi situación. La preocupación golpea directamente el carácter de Dios y esto es impensable, es insostenible, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda a entender a nosotros y lo que nos da tranquilidad, porque mira, basta con que abras tu portal de noticias diarias o que prendas tu televisión y pongas las noticias para ver una gran cantidad de noticias que nos puede llevar a la preocupación y a muchos llevan a la ansiedad. De hecho, yo he escuchado estos días últimamente por causas de los conflictos
políticos que estamos viviendo, personas en ansiedad, personas que no pueden dormir, personas que están abrumadas, que sienten todos esos síntomas de el pecho, la agitación, que quieren salir corriendo, porque se abruman por causa de lo que está sucediendo en el mundo. Sin embargo, cuando tú te vas a dormir, Jesús, como creyente, como esposo, como padre de familia, ¿qué es lo que te permite a ti que puedas descansar y dormir como si fueras David en su palacio y no que seas atormentado? ¿Qué es lo que, cuál es la diferencia entre una persona que está atravesando un tiempo de paz y confianza en la bondad soberana de Dios y alguien que está atravesando ansiedad? ¿Qué sería el punto? Bueno, que tú has entendido que Dios es soberano y que Dios dirige todas las cosas según sus propósitos y sabiduría y todo está en sus manos, ¿no? Entonces la ansiedad es incredulidad práctica frente a la providencia de Dios. En las escrituras nosotros encontramos que Dios no solamente creó al mundo y lo dejó ahí a su suerte, no, sino que Dios gobierna la historia activamente en cada detalle. Dios está en control, Dios está dirigiendo el curso de la historia. Como tú decías ahorita, nada ocurre por azar, ni por casualidad, ni por el destino, sino que todo está bajo su soberanía. Me gustaba mucho la distinción que hacía Piper entre soberanía y providencia, porque Piper decía que la soberanía es esa autoridad y poder que Dios tiene para hacer lo que Él quiera. Él es Dios. ¿Quién le puede decir a Dios, por qué Ujú. haces esto? Pero la providencia de Dios involucra factores que la soberanía en sí, por sí sola, no incluye, ¿no? Porque, por ejemplo, en soberanía simplemente estamos hablando de autoridad y poder, pero en la providencia nosotros estamos hablando de propósitos sabios. Entonces, la providencia es soberanía en manos de propósitos sabios. Dios está dirigiendo el curso de la historia según su voluntad, como Él quiere, pero todo con el propósito sabio de la culminación del plan redentor de lo que nosotros estamos esperando, ¿no? Ser redimidos. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender que el curso de la historia no está al azar ni está a ver qué pasa, no. Dios está gobernando providencialmente cada detalle de la historia, cada detalle político y cada detalle de tu vida, Jesús. Independientemente de lo que sea que estás viviendo y que te produzca preocupación y que eso te lleva a la ansiedad, Dios está al control de ello. Dios sostiene todas las cosas, ¿cierto? Es lo que dice Colosenses. Todas Ujú. las cosas en Él subsisten. Nuestra vida, nuestro futuro y cada circunstancia depende del poder sustentador de Dios. Dios dirige todas las cosas para sus propósitos. Y esto es asombroso, ¿no? Porque con qué facilidad nos olvidamos de pasajes claves que nos deben ayudar a entender que independientemente de la situación y circunstancia que yo esté viviendo, Dios está al control. Porque es muy fácil que cualquiera te diga, Dios está al control. Ujú. Pero cuando estás atravesando una situación que te lleva al límite y que pone a prueba tu fe, sigues recordando y sigues expresando y aseverando que Dios tiene el control. Es lo que dice su palabra. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, todas las cosas cooperan para bien. Y ese todas las cosas incluyen las pruebas que te abruman, los diagnósticos que te quitan la paz, las circunstancias económicas y de trabajo, to- todas las cosas ayudan para bien y nos ayudan a crecer en nuestra santificación progresiva. Pero lo olvidamos, Ujú. porque tú puedes decir, es que esto que me produce ansiedad, mi hijo, o mi salud, o mis finanzas, estamos ansiosos, el mundo. Pero recuerda que Dios está obrando todo para nuestro bien porque Él tiene un propósito. Y cuando hablamos de que Dios está providencialmente al cuidado de sus hijos, esa parte es importante, Jesús. Dios cuida paternalmente de sus hijos. Lo vimos ahorita en el pasaje, ¿no? Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas estas cosas. Pero por eso, es lo que estamos mencionando en este punto, la ansiedad cuestiona dos cosas sobre Dios. Cuestiona su soberanía y cuestiona
su bondad. Entonces, ese pasaje que tú ahorita mencionaste, no os afanéis o no os inquietéis por nada, nos debe de ayudar a entender esto, ¿no? Dice Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La promesa es que la paz de Dios guardará el corazón del creyente como un centinela que protege una ciudad, como el león de la tribu de Judá que está al cuidado de sus hijos. Entonces, recuerda, ¿por qué podemos dormir tranquilos? Porque estamos bajo el cuidado providencial de Dios, que en su soberanía, ¿quién nos puede apartar de Él? Nada nos puede apartar de Él independientemente de las circunstancias que estamos viviendo. Y es aquí el punto, Jesús, donde hemos de examinar. Experimentar preocupación o ansiedad, hemos mencionado ahorita, es pecaminoso, ¿no? Ujú. ¿Cierto? Pero todos en alguna parte de nuestra vida o en algún momento de nuestra vida hemos experimentado preocupación o hemos experimentado algo de ansiedad. ¿Experimentar ansiedad es pecaminoso? ¿O dirías tú que lo que el texto nos está diciendo es retener esa ansiedad es lo que es pecaminoso? ¿Qué dirías? Se ve para mí como una progresión, ¿no? Ujú, Entonces pasas de preocupación y llegas a un punto que entras a ansiedad. Y ese es ese punto donde tu mente, como dice la escritura, está siendo rota en dos direcciones. ujú, ¿Qué es lo que dice Dios? Que Él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ujú, en Filipenses 4:19. O lo que dice el hombre. Esta ujú. condición es de muerte. Sí, No hay más trabajos. ajá, Van a tardar de periodo unos 10, 12 meses en encontrar trabajo. Es lo que está sucediendo. ujú, O como tú dices en estos tiempos, no pasa otra noche que no te caiga el misil a ti. Ya vienen para acá. sí, ¿Qué voy a creer yo? ¿Lo que dice Dios ujú, o lo que dice el hombre? Es una cuestión de autoridad. sí, Y cuando ya llegas a ese punto en que tú estás en el medio, no puedes decidir ujú, a quién voy a confiar, a quién voy a confiar, y tu mente está disparando am, simulación tras simulación, y qué si pasa esto, qué si ujú, pasa lo otro, a ese punto ya se entraba en ansiedad. sí. Porque, como mencionaba ahorita, la inquietud inicial ante una situación difícil no necesariamente es pecado. O sea, esa inquietud inicial se vuelve pecado cuando se retiene, y no solamente se retiene, sino que se desobedece al mandato de confiar en Dios. Hay un pasaje clave aquí que nos va a ayudar a entender. Está allá en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versos 6 y 7. Probablemente tú traigas algo sobre eso también, no sé. Pero nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La ansiedad se vuelve pecado cuando se retiene. Pero ¿qué nos dice la Escritura? Tenemos que transferirla. Ujú. Tenemos que llevarla a Cristo en oración, con acción de gracias, con súplica, con humildad. El texto nos muestra tres verdades. La ansiedad persistente revela orgullo. El orgullo quiere controlar el futuro en lugar de someterse a la providencia de Dios. O sea, si a ti te diagnostican hoy con una enfermedad, no sé, ponle el nombre que tú quieras, ¿cuál sería la oración promedio que se haría? Quítame la enfermedad, Mm. ¿cierto? Ujú. Tenemos esa tendencia. El corazón del hombre, no sé en qué momento ha sido engañado a tal punto de creer que nosotros podemos modificar la voluntad de Dios a nuestro antojo, o que nosotros podemos manejar a Dios a nuestro antojo. No, el orgullo quiere controlar el futuro en lugar de someterse a la providencia de Dios. Este texto nos enseña, Dios manda transferir la carga. Echando implica arrojar o descargar un peso sobre alguien más fuerte.
No es solo hablar de la ansiedad, es entregarla a Dios en oración. ¿Por qué? Porque Dios cuida activamente de sus hijos. El verso lo dice, porque Él tiene cuidado de vosotros. La ansiedad o retener la ansiedad en el fondo es negar el cuidado paternal de Dios. Por eso Jesús fue tan duro cuando menciona a las personas ansiosas, como lo dije ahorita, y el diagnóstico es hombres de poca fe. La ansiedad no es solamente una emoción que tú experimentas o un estado emocional o es una lucha de fe. La preocupación en cualquier momento es un pecado porque viola claramente el mandato bíblico. ¿Has tenido luchas de fe tú, Jesús? Claro. ¿Sí? Ujú, Si tú estás atravesando por crisis de ansiedad o momentos de ansiedad, míralo como una oportunidad o como un terreno para crecer en fe. Porque Jesús nos está diciendo el diagnóstico, hombres de poca fe, falta de fe. ¿Qué hacemos cuando estamos faltos de fe? Bueno, nos ayuda a entender lo que hemos estado viendo en clase, ¿no? Porque estamos estudiando Jacobo o Santiago en la clase, ujú, ¿no? Y en el capítulo 2 nos comienza diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y tú puedes decir, pero estás loco, ¿qué tienes? ujú, ¿Cómo yo puedo tener gozo si estoy en diversas pruebas? Pero no, o sea, tened ese verbo es evalúen. Con ujú. sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídela a Dios y Él la dará abundantemente y sin reproche. El problema es de que nosotros como sociedad, no sé, hemos sido afectados en nuestra cosmovisión que, te digo, queremos cambios inmediatos. Señor, quítame esto ya, no Ujú. puedo. Cuando nosotros tenemos que someternos al cuidado providencial y soberano de Dios. Entonces, Jesús, ¿qué hacemos? Es la pregunta. Tal vez estás luchando con esto y tú dices, es que esto me rebasa. Es Ujú. algo que yo quiero vencer. Bueno, obviamente no, tú no puedes, ¿verdad? Necesitas la No, no ayuda se de puede, Dios, sí. pero tú puedes decir, yo estoy orando, yo estoy haciendo todo lo posible para luchar bíblicamente con la ansiedad, pero acá estoy todavía, en el Ujú. campo, en el terreno, en el campo Sí. de batalla. ¿Cómo luchar bíblicamente contra la ansiedad? Y antes de eso, para entender cuando ya has pasado a un territorio peligroso, por decir que cae el último dominó, es cuando empiezas a tomar decisiones desde una posición de duda. Ujú, No sé, no estoy seguro si creerle al hombre, creerle a Dios, pero pues ni modo, tengo que hacer una decisión y voy a ujú, trazar mi camino. Eso es lo que nos apunta Romanos 14, que dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Empezamos en este patrón de tomar decisiones sin estar seguros, de duda de lo que estamos haciendo, estamos entrando en este pecado de la ansiedad. Y tenemos que tener fe, tienes que saber a cierto punto vas a ujú, tener que tener fe y es alinearte, escoger, creer lo que dice Dios en su palabra. Y si hay formas bíblicas de combatir esto. Y más que nada lo que tenemos que hacer es reorientar nuestra alma de ser yo céntrica, como tú has dicho, es un ujú. problema de orgullo. Sí, Pedro lo pone muy claro, humíllate. humíllate. Estás en un lugar de orgullo, humíllate, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar nuestra forma de pensar de hacer yo céntrica a Ujú, sí, Cristo sí, o sea, céntrica. ríndete, no tienes el control, Ujú, entiéndelo. sí, y Ujú, a ver cuánto Dios aprieta, ¿no? Hasta que te... pero primero que nada es conocer los atributos de Dios, ujú, porque eso es lo que producirá paz dentro de nosotros. Mira, en la teología reformada, la raíz de la ansiedad suele ser una visión muy pobre, una visión muy reducida de quién es Dios. ujú, La paz es el subproducto de saber que ujú, Él es soberano, sabio y bueno. Como tú decías, que dijo Piper, no solo es de que es soberano, pero también saber que esa soberanía está dentro de su
de que Él es sabio y de que Él es bueno. Él es bueno. Eso nos trae Ujú. paz. Salmo 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. El nombre representa el carácter y los atributos de Dios. La confianza es el resultado natural de conocer quién es Él. Si tú lo conoces, imposible que puedas estar en ansiedad. Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha Confiado. confiado. No los puedes desconectar, Sí, van ¿verdad? ligados. La Sí. confianza a Dios va ligada a continuamente pensar en Dios. Eh, la paz no es la ausencia de problemas, es la presencia de una mente fija en la naturaleza inmutable de Dios. Y también vemos en Salmo 46:10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El mandato aquí que tenemos de estar quietos. Quietos. Como tú dijiste ahorita, deja de luchar, Sí. deja de preocuparte. Se basa enteramente en la realidad fáctica de su señorío. Entonces, segundo, tenemos también la oración. Ujú. Y yo sé que de menos en la escuela dominical ya entramos en el patrón y traté de variarle, pero es que son las cosas que siempre salen una y otra Ujú. vez y en la escuela dominical como que se entristecen en la cara, se Ujú. aburren, me está diciendo las mismas cosas otra y otra vez, Sí. porque es la escritura no da otro remedio. Ujú. Tenemos la oración. Sí. Vimos ya en Filipenses 4:6 que no estemos afanosos, ansiosos por nada, y como tú dijiste, tenemos que alzar nuestras peticiones ante Dios en oración Ujú. y ruego con acción de gracias. Sí. Aquí vamos a notar la especificación de con acción de gracias. Ujú. Esto reconoce la soberanía pasada de Dios, lo cual alimenta nuestras peticiones presentes. Ujú. Estamos agradecidos por lo que ya ha hecho el Sí. Señor. Y tú bien mencionaste primera de Pedro. Echar la ansiedad es un acto de humildad. Preocuparse, como ya lo dijimos, es pensar que podemos manejar el mundo Ujú. mejor que Dios. Ujú. Es ese momento que decimos, a ver Dios, hazte para allá. Yo, Creo que lo puedo, sí, yo lo puedo hacer un creo que poco puedo mejor. manejar yo mejor. Sí, sí, sí. Yo ya vi, vas mal, Sí. a ver, hazte a un lado. Orar es admitir también que somos criaturas y Él es el creador. Absoluta dependencia. Totalmente, sí. Y es la única manera. Por aquellos que se aburrieron de la oración, es la única manera. Vemos en Hebreos 4:16 que dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Ujú. No hay otra manera. Si quieres misericordia de Dios en esa situación en la que estás, dobla las rodillas. Ujú. Tienes que orar. Y por último tenemos también la confesión. Esto es vital Ujú. porque el pecado oculto o una conciencia culpable son el combustible para la ansiedad. En Salmo 32, del 3 al 5 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mi pecado te declaré y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora, David nos está describiendo un desgaste físico y mental de que más que nada es la ansiedad o Ujú. culpabilidad que produjo ansiedad en él, que solo se rompe cuando él confesó. Al Ujú. momento que él confesó este Ujú. pecado, fue que Dios lo removió. En Santiago 5 dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esto apunta a un aspecto comunitario, ¿no? Ujú. Traer nuestros secretos de ansiedad Ujú. a la luz del cuerpo de la iglesia elimina el poder de la Ujú. vergüenza. Sí. No es algo que tienes que retener dentro de ti, no es algo que tienes que, am, por, no sé, una palabra muy dominguera, achicopalarte,
por lo que estás Ahora, sintiendo palabra dentro. griega. Sí, griega, ¿no? Por lo que estás sintiendo dentro, ahogarte en tus propias am, incapacidades de Ujú, sobrellevar esto, llévalo a tus hermanos en ujú, Cristo. La Biblia nos dice que somos ordenados a cargar con los pesos de ujú, nuestros sí, hermanos. Eso es lo que es la confesión. Y para terminar aquí en 1 Juan 1 al 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La paz proviene de la justificación, el saber que a través de la confesión y la obra de Cristo ya no hay condenación. No tenemos que tener un temor, una vergüenza por llevar estos episodios, estos pecados, estas carencias delante de nuestros hermanos, porque para empezar ya hemos sido perdonados. ujú, El Señor nos promete que Él perdonará cada paso que falla, ujú, cada caída, Dios promete a perdonarla. Entonces debemos de buscar en oración su misericordia y hacerlo también en el compañerismo, en la comunidad que Dios ujú, nos ha puesto. sí. La respuesta a la ansiedad no es pensar solamente positivo, ¿no? O sea, que he escuchado, ¿no? Piensa Oh, sí, positivo. sí, Cuando sí. estás así, piensa positivo y va a cambiar. O supéralo, tienes que superarlo, Ah, ¿no? sí. La respuesta es fe, Ujú, es confiar en que Cristo es suficiente para todas tus crisis. Tristemente, o sea, nosotros podemos ver una gran cantidad de personas que están en busca de la paz de Dios, como tú lo decías ahorita, sin estar en paz con Dios. mm, O sea, son dos aspectos. O sea, ¿cómo puedes pretender la paz de Dios si estás enemistado con Dios? Necesitas estar en paz con Dios y de ahí se desprende. Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento en la medida que tú creces en tu fe, en que vas conociendo a Dios, en que vas dependiendo de Él y así la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento te dará descanso. Pero la gente no quiere Jesús. Ahora, recordemos, ah, vuelvo a citar Santiago, ¿no? Los demonios creen y tiemblan, pero esa fe es una fe vacía, es una ujú, fe demoníaca. Y tristemente nosotros podemos ver a muchas personas hoy en día que profesan fe, dicen ser cristianos, pero viven en pecado y por consecuencia viven en estados de ansiedad. Pero también apuntar al hecho de que si pudiéramos estar considerando a creyentes genuinos que están lidiando una batalla de este tipo, ¿no? Considera dar una valoración propia, ¿no? Porque en un inicio dijimos, ¿no? Pudiera haber algunos casos secundarios y excepcionales. O sea, es importante, ¿no? Tu ujú. alimentación, tu salud, ve al doctor, que te hagan un análisis, haz ejercicio. Eso es importante. Pero aún sobre todo eso, no es justificación para tú estar en un estado permanente de ansiedad, porque lo vimos ahorita, es un mandato, es un imperativo continuo, ¿no? Pero es aquí, Jesús, donde hay una esperanza, la paz que guarda el corazón. La esperanza no es simplemente una ausencia de lucha, sino es entender la fidelidad de Dios que guarda al creyente aún en el peor de los escenarios, aún en la peor de tus crisis que pudieras estar enfrentando. Imagínate la peor crisis que tú pudieras vivir. O sea, hasta no queremos imaginar, ¿no? Ujú. Imagínate el peor escenario, Jesús, literal. Bueno, tenemos la promesa de que aunque andemos en el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor estará con nosotros. Conozco a hermanos en la fe que han atravesado uno de los dolores más grandes humanamente que yo creo que es la pérdida de un hijo. Y Dios los ha sostenido. Mm. Y están firmes. ¿Han sufrido? Sí. ¿Han estado pasando momentos difíciles emocionalmente? Por supuesto. Pero echa sobre Jehová tu ansiedad. Echa tu ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ti. Entonces, la paz de Dios, dice Filipenses allá, dijo Pablo, ¿no? La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esta es una paz divina, no una paz humana.
guardará vuestros corazones y pensamientos. Ese versículo que tú leíste, el de tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque te he confiado. Ese debería ser un tesoro para nosotros que debemos realmente creerlo. El Ujú, Señor guardará en completa paz. Eso no significa libre de problemas o libre de crisis, o no, sino que una paz que aún en ese peor escenario, tú sabes que Dios está en control. ujú, Su trono está en el cielo. Él reina y Él está obrando su perfecta voluntad en tu vida. E independientemente de lo doloroso, independientemente de lo trágico que pueda ser la situación que estás viviendo, el Señor tiene cuidado de ti. Es entender eso. Si te preocupas, ¿qué clase de fe manifiestas? Poca fe, ujú. dijo Jesús. Poca fe. Pero Él no te rechaza por tu poca fe. Te invita a mirar al Padre que te cuida y tienes este llamado a crecer y madurar en tu fe. Aumentanos la fe, es nuestra oración. Y muchas veces creemos que eso va a venir así como que la varita mágica y ahí te va fe. No, la única manera en que podemos crecer en fe es conociendo a Dios. Y la única manera que podemos conocer a Dios es escudriñando su palabra. Así que, independientemente, Jesús, de que el mundo se nos está derrumbando delante de nuestros ojos, literal, Ujú, falta de trabajo, problemas de salud, enfermedades, guerras. Estamos viviendo tiempos difíciles. ujú. La tendencia humana sería que preocuparnos y llenarnos de ansiedad. Pero te tengo algo que decir. La Biblia dice que esto irá cada vez de mal en peor. Esa es la buena noticia. No, No, es la noticia. esa es la noticia. Sí. Pero ¿cuál es la buena noticia? De que el Señor guardará en completa paz aquel cuyo Ujú. pensamiento en Él persevera. En verdad, si estamos siendo parte de la última generación, no esperes que esto mejore. No. Y más para un creyente, ¿no? Que tú sabes cómo termina la historia. Al final ganamos, ¿De dónde es la ansiedad? Ya sabes cómo se acaba el cuento. ya sabemos. Entonces, independientemente de, podemos sacar nuestras conclusiones escatológicas. En verdad, te decía Jesús, o sea, la oración no cambia. Cristo ven pronto por tu iglesia. Ujú, Estamos en un mundo lleno de maldad, de odio, de pecado, de falsedad, de hipocresía. En un mundo donde los valores cada vez van más para abajo y estamos viviendo tiempos difíciles. Señor, ven pronto por tu iglesia. Queremos estar contigo y sabemos que si estaremos contigo no es porque lo merezcamos o porque fuimos muy buenos o porque tuvimos más fe que los demás, sino simplemente porque hemos creído en ti como nuestro bendito y amado Señor y Salvador. Y en verdad, todo creyente debe tener la plena certeza y convicción de que el Señor está contigo aún en el peor de los escenarios. Y esto es una verdad que no solamente debe repetir, sino es una verdad que tienes que vivir. A manera de conclusión, Jesús, ¿qué dirías? Bueno, a mí me encanta lo que dice Piper. Si vives tu vida con la mirada puesta en tu esperanza, la ansiedad será cosa del pasado. Es exacto lo que estabas Ujú, diciendo, ¿no? Enfócate en lo que será. ujú, Cristo regresará, nos llevará con Él. Todas las cosas serán hechas nuevas y viviremos en eternidad con Él. Enfócate en lo que será y dejarás de tener ansiedad. sí. Una breve reflexión que se me vino a la mente ahorita para un creyente genuino que pueda estar luchando. Y cuando digo un creyente genuino es aquella persona que ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe y que está tratando de crecer en su santificación progresiva, pero aún así está lidiando con este punto, ¿no? Para mí es incompatible que tú creas que Dios te dio vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, que Dios te declaró justo por medio de la fe, que Dios te adoptó como su hijo, que envió a su Espíritu Santo para que morara en ti,
para que pudieras dar muerte al pecado y te está ayudando y lo estás haciendo y estás creciendo y que tengas la esperanza de que algún día serás glorificado y que dudes de qué será el día de mañana. Es completamente incompatible. Si tú crees que el Señor ha hecho esta obra en ti, que comenzó y una vez que comienza no termina hasta que la perfecciona, no dudes de que el Señor está contigo aún en medio de esta situación. Confía en Él y crece en fe. Así que es esta oración que se vuelva parte de tu vida, ¿no? Dios, yo sé que tú tienes el control y aunque no pueda entender, yo sé que tu voluntad está sobrando en mí, que es conformarme cada vez más como tu hijo. Y ya sea que tenga que sufrir o si tengo que llorar, ayúdame a entender y a aceptar que tu voluntad es perfecta.